tiempo el mismo día se acaba, pero por lo menos nos llevamos unos tices, ¿verdad? Y mientras vayamos aquí hablando de la palabra del Señor, usted con su conocimiento, mire, usted levante la mano en confianza, tranquilo. Amén. Amén. Viva Dios. Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor, el estudio que el Señor en esta tarde nos permite. Gloria al Señor, llevar. Bueno es el Señor. Amén. Amén. Este estudio lo vamos a empezar en el primer capítulo y vamos a llegar hasta el 12, pero acuérdese de esto, no es que yo voy a coger todos esos capítulos, no se asuste que de aquí nos vamos ya mismo. Tranquilo. Lo que pasa es que quiero traer una información que yo la quiero compartir con ustedes, porque a veces mientras uno le pasan los años y como que uno no se da de cuenta de algo. Y después cuando pasan 20 y 30 años, después de uno ya que ha echado canas, que se está poniendo más viejo cada día, se da de cuenta de que hay algo que nos falta a nosotros, los predicadores, nosotros los que enseñamos la palabra del Señor. Y yo quiero tomar como fundamento, vamos a empezar en el capítulo 1, pero quiero tomar un fundamento de la palabra del Señor, que esto es para nosotros la iglesia, los creyentes. Amén. Y ese fundamento que quiero comenzar está en el capítulo 14 de ese mismo libro. Capítulo 14 de ese mismo libro de Corintios. Sí, de Primera Corintios, porque vamos a estar en ese libro específicamente. Y vamos a tomar el versículo 15, 14, 15. Y yo quiero que usted observe ese versículo que vamos a leer ahí. Que usted lo observe y empiece a tomarle forma y a pensar qué yo le puedo sacar a esta información que el apóstol Pablo está enseñando en la Escritura. ¿Y por qué razón se la estaba enseñando a los corintios para esa fecha? Poderoso. El autor de este libro o de esta carta fue el apóstol Pablo. Amén, estamos conscientes. El apóstol Pablo. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo. Se conocía en otro tiempo como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia en aquel tiempo, y que tuvo un encuentro con Dios. Ese versículo que lo vamos a tomar como fundamento es para que nosotros empecemos a hacer base de cómo realmente deben ser las cosas dentro de lo que es el servicio a Dios. Amén. Miren lo que dice. ¿Qué pues? Es una pregunta. Oraré con el Espíritu. Escuche bien. Hay una coma. Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. O sea que todo lo que nosotros, hermano, hagamos dentro de la casa del Señor, sea el comienzo hasta el final, debe ser con entendimiento. Amén. Miren, la Biblia es el libro perfecto, el manual perfecto que nos enseña a nosotros los cristianos cómo debemos hacer las cosas dentro, hermano, de la casa de Dios, dentro del templo. El apóstol estaba aconsejando esto y le voy a explicar ahorita, pero es bien importante que entendamos esta base bíblica. Esto nos va a enseñar a nosotros a madurar un poquito más de lo que es cuando entramos por las puertas de la casa del Señor. Todo lo que se hace dentro de lo que se llama el servicio de Dios se debe hacer ¿con qué? Con entendimiento.
En otras palabras, hay que ser entendido para todo lo que se hace dentro de la casa de Dios. Comienzo desde el principio en cuanto a la oración del principio de un culto hasta lo que se llama devocionales, donde es el comienzo de lo que se llama la adoración a Dios. Amén. Ayer estaba hablando yo exactamente esto con el pastor, porque él es mi pastor ahora, estoy en Pensilvania. Y estábamos hablando de lo que es el comienzo de la adoración en la iglesia. Hermanos, se pueden sentar. Yo quiero que usted se siente, yo quiero que usted se canse, porque usted está, hermanos, son muchos días aquí por horas. Quiero que usted se siente tranquilito ahí. El comienzo del servicio dice que todo lo que se haga con ¿qué? Con entendimiento. Y el apóstol Pablo lo primero que toca es la oración. ¿Por qué? Porque ¿con qué comenzamos, hermano? ¿Con qué? Con la oración, ¿verdad que sí? Usted viene a la casa de Dios y usted comienza con la oración. ¿Por qué con la oración? Porque con la oración usted se está comunicando con el Creador. Y el Creador necesita ¿qué? Reverencia. Anda, manso. Oiga, y cuando reverenciamos a nuestro Dios, hermano, con lo que se llama la oración con el entendimiento. Porque Él dice, porque si oramos en el Espíritu, pero que lo hagamos ¿cómo? Con el entendimiento, con sabiduría de Dios. Que le expresemos al Señor las cosas como deben ser. Hay otra cosa más. Yo hablé del devocional, ¿sí o no? Ayer estábamos hablando del devocional, ¿verdad, pastor? Para mí, ¿cómo debe ser un devocional? Eso es para mí, eso yo me lo aplico yo. Me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes en esta noche, porque yo vine a tener un estudio. Yo decía que en el devocional, pero voy a tocar la otra parte del texto que falta para que usted me pueda entender en esta noche. Él dice que pues, es una pregunta, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero miren esto, escuchen, la otra parte del versículo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿cómo? Con el entendimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, todo, mi hermano, comienza con un orden y salimos con un orden. Santo. Ese es el versículo que yo lo quería tomar como fundamento para que podamos entender en esta noche lo que yo realmente quiero traer. Poderoso Dios. Yo estaba hablando anoche con el pastor y fue algo que salió de nosotros de momento así. Y hoy fíjate que el estudio es aplicable. Porque yo siempre pienso, hermano, que todo dentro de lo que se llama servicio a Dios tiene un orden. ¿Por qué tiene un orden? ¿Por qué tiene un orden? ¿Alguien me puede decir por qué tiene un orden? ¿Por qué tiene un orden, hermano? Porque Dios es ¿qué? Ordenado. Entonces, si nuestro Padre Celestial es ordenado, cuando un padre es ordenado, ¿qué hace con sus hijos? Los ordena. Entonces, nosotros los creyentes hemos recibido una orden de un Padre Celestial. Ayer la pastora decía que el que la cambió a ella fue Dios y Dios mismo le dictó cómo ella tenía que organizarse en su vida. Que no voy a mencionar lo otro, eso no me toca. Pero miren, hermano, lo más importante es que entendamos que cuando nosotros entramos por la casa de Dios, el apóstol Pablo enseñando a los corintios, que les voy a decir por qué él estaba haciendo esto. Santo Dios. Santo.
Porque aunque usted no lo crea, nosotros los creyentes, los que le servimos a Dios, a veces necesitamos enseñanzas. Porque a veces comenzamos a predicar y a predicar con una unción terrible y hablamos en lenguas y nos movemos para allá y nos movemos para el otro lado. Eso no es malo, eso es bueno. Pero la Biblia dice que todo tiene que su tiempo. Pero hay momentos, hermano, en que tenemos que sentarnos a capacitarnos con las escrituras, porque estas escrituras son las que nos ordenan a nosotros como creyentes. Santo, aleluya. Entonces, ¿por qué aplico esto? Porque yo siempre he creído que dentro de lo que se llama un devocional, dentro del devocional, podemos ver que se paran los que van a ¿qué? A cantar, ¿sí o no? Ok, se paran los que van a cantar, pero también hay músicos allá atrás. Y el músico y el cantante, o los adoradores, porque hay gente que dice, no diga cantante, que eso es para el mundo, es que la Biblia dice cantante, la Biblia dice cantar a Jehová. Esa es otra cosa, que la gente se están como confundiendo y están malinterpretando las escrituras. No, nosotros cantamos a Dios, adoramos a Dios a través de ¿qué? De nuestro cántico. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando decimos algo frente a un público, frente a una congregación, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, lo que es el adorador, el cantante, cuando se comienza un culto para Dios, el que va a cantar debe conectarse con el músico. Yo soy músico. Yo soy músico por años. Y ustedes saben lo que yo hacía, hermano. Yo me conectaba con los que iban a cantar. Me conectaba con el de la batería si lo tenía que hacer, con el de la guitarra, con el del cuadro, con el del bajo. Aquí vamos a empezar. ¿Por qué? Porque se debe establecer un orden. ¿Por qué razón? Porque el principio del culto, hermano, debe ser el más ordenado, porque ahí vamos a comenzar a adorar a Jehová de los ejércitos. Vive Dios. Entonces, cuando hablo de un orden, hablo de un acuerdo entre el músico y el cantante, o los adoradores. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a que hay una unidad, ¿cómo? En el espíritu. Y como la unidad está siendo en el espíritu, de que no simplemente tú dices, no es que yo soy el que adoro a través del cántico, eso es problema de los músicos, no, mi hermano, eso no es unidad. El servicio de Dios es un orden, desde que comienza hasta que termina. Y es bien bonito, hermano, cuando unos adoradores se conectan con el que va a tocar el órgano, con el que va a tocar la guitarra. Cuando vamos a hacer ese devocional, hermano, que toda la iglesia sepa cuál es el cántico, que todos lo saben, que todos sepan cuál es el cántico. ¿Usted sabe por qué? Porque toda la iglesia va a comenzar a adorar a través de ese cántico. Poderoso, aleluya. Dios, poder de Dios. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero cuando yo veo gente que van a adorar a Dios a través de cántico en algunos lugares, empiezan a cantar algo que yo no lo sé, no lo entiendo, mucha gente no lo sabe, no lo entienden, y ¿qué hacen? Se sientan. ¿Ah, sí o no? ¿Lo han visto? Yo lo he hecho. Yo digo, pero voy a estar parado ahí 10, 15 minutos a lo que esa persona termina el cántico, pero yo no lo sé. Entonces no puedo adorar a Dios con el cántico, tengo que quedarme meditando y no haciendo mucho ruido tampoco. ¿Por qué? Porque voy a estorbar al que está cantando, al que está adorando a través del cántico. Porque todo tiene que ser en un orden cronológico, porque Dios es ordenado. Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos al capítulo 1 y por ahí que quiero entrar. ¿Por qué razón el apóstol Pablo estaba tratando de ordenar la iglesia
de los corintios. Porque ¿saben qué? El apóstol Pablo estaba tratando de ordenar esta grey. Yo no sé si usted ha leído bien esa carta. Si la ha leído o la ha estudiado, porque son dos cosas diferentes. Hay veces que usted lee y no estudia. Si usted lee y no estudia, no va a adquirir conocimiento de las Escrituras. O sea, se lee pero se estudia para adquirir conocimiento de la Escritura. Y usted puede observar que en el primer versículo de ese capítulo 1, miren lo que el apóstol Pablo dice: Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios, es que no es por voluntad de ¿qué? De hombres. Poderoso. Está diciendo: esto que se va a hacer, esto que yo voy a enseñar, esto que yo voy a tratar de educar a través de la Escritura, no es por hombres, sino por Dios mismo. Gloria a Dios. Y dice: y el hermano Sóstenes, ¿a quién? A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corintio. Ahí hay un punto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. O sea que el apóstol le escribe la carta a estos hermanos y comienza de esa manera. ¿A quién? A gente que ya estaban santificados, a gente que ya se habían convertido al Señor, a gente que estaba limpio. Hermano, usted me levantó la mano. Sí, 1 Corintios capítulo 1. Sí, gracias a ti por levantar la mano. Ella levantó la mano, ¿la vieron? ¿Tú sabes cómo le llaman eso? Un orden. ¿Sí o no? Amén. Eso le llaman un orden. O usted se le pone de pie, o usted levanta su mano. Porque levantar la mano, ya yo sé que usted quiere hacer una pregunta. Usted se pone de pie, se pone de pie y está diciendo: yo quiero hacer una pregunta en cuanto a lo que tú dijiste. ¿Sabes por qué no? Es necesario que nosotros mismos, entre nosotros mismos los creyentes, nos hagamos las preguntas. Tenemos dudas. ¿Usted me entiende? Y eso nos va a ayudar mucho. Miren, esta carta fue dirigida a todos hermanos. La pregunta que yo voy a hacer ahora, que la voy a hacer, pero esta pregunta que yo voy a hacer no es para que usted se cohiba. Es que yo me di de cuenta, pastor, que a través de tantos años estoy estudiando la Escritura y no me di de cuenta de eso. Hoy nos vamos a dar de cuenta. Yo hago la pregunta, a ver si usted fue el que se dio de cuenta, y yo me di cuenta después que ya estoy bien. ¿Por qué razón el apóstol Pablo le escribe esta carta completa a los corintios? ¿Qué sucedió que él lo tuvo que hacer? Mira, el texto está por ahí. Esa era la parte, pero hubo otra cosa que obligó al apóstol Pablo a escribirle esa carta, porque miren esto. Yo quiero que usted se vaya al versículo 11. Y haga un análisis, ¿por qué razón? Y usted me contesta ahora, porque usted está libre para contestar. Yo no necesito micrófono, pero lo estoy usando porque estamos allá en la red. Yo no soy culpable de eso. Usted leyó ese texto. Miren, ajá, dígamelo.
Sí, es un orden, pero en este caso, esta carta fue dirigida a la iglesia de Corintio, porque lo que pasa es que el apóstol Pablo estuvo 1 año y 6 meses con los corintios organizándole las iglesias ahí, pero después que las organizó, llegó un tiempo que se fueron desorganizando algunos grupos, que ya mismo vamos a entrar ahí. Pero miren esto, el versículo 11, miren la razón por la cual el apóstol Pablo escribe la carta para enviársela a la iglesia de Corintio. ¿Se dieron de cuenta por qué fue? ¿Se dieron de cuenta? ¿Qué fue, pastora? ¿Ah? Ok, hay otro punto ahí. Ese es el que yo quiero que me digan. Hay otro punto. Miren esto, escúchenlo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de quién. O sea que hubo ¿qué? Le llevaron una información a quién. A Pablo. En Puerto Rico no le llaman información. En Puerto Rico le dicen choteadera. No, hermano. Hablen confianza, esto es un estudio. Chismosos. Lo más importante es que estos hermanos que fueron a llevarle la información a Pablo, se la llevaron, ¿usted sabe por qué? Se la estaban llevando a Pablo porque ellos tenían una preocupación dentro de la iglesia. Hay unas palabras que yo no las puedo mencionar porque eso no me gusta. Pero, ¿sabe qué? Yo lo voy a titular como información. Es más, un poquito más sana, ¿verdad? Porque estamos en las redes, un poquito más sana. Pero miren, esa información que lo llevan los de Gloé a Pablo para informarle lo que estaba sucediendo dentro de ¿qué? De la iglesia. Estaban preocupados por la iglesia. Y miren lo que le dicen. Porque he sido informado acerca de vosotros, de la iglesia, hermanos míos, por los de Gloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora vamos a ver qué clase de contiendas eran las que habían dentro de esa iglesia, que estos hermanitos le llevan la información a Pablo. Porque también hay que ver las características de cuáles eran las contiendas que habían en esa iglesia. Vamos a ver cuáles eran. Entonces, miren cuáles eran. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, ese es el versículo 12. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de quién? De Pablo. El hermanito sabe de Biblia. Tú sabes mucho de la Biblia. Unos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy de Cefas. ¿Y yo de quién? De Cristo. ¿Cuántos grupos había? ¿Sí o no? 4. Habían 4 grupos dentro de la iglesia. Entonces pregúntase usted esta noche si esta iglesia estaba en un orden o en un desorden. ¿Estaba dónde? En un desorden. Y donde está Dios debe haber ¿qué? Un orden. Porque Dios es ¿qué? Ordenado. Nuestro Padre es ordenado. Y si Él es ordenado, yo, su hijo y su hija tienen que ser ordenados. Y ya venimos a entrar porque este tema se titula, que lo voy a dictar ahora. Yo no predico por tema, yo no doy estudio por tema, pero sí este sí. Bajo la dirección del Espíritu Santo.
Ese es el tema. ¿Ustedes saben por qué yo puse ese tema aquí? Coloqué ese tema aquí. Porque ¿qué dijo Cristo? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y toda justicia. O sea que si usted tiene el Espíritu de Dios y usted se está sometiendo a Dios, usted está buscando a Dios, usted andará en la guianza del Espíritu Santo. A usted nadie le tiene que decir en la iglesia, hermano, tiene que hacer esto de esta manera, tiene que hacer, porque es que el Espíritu Santo te va a dar testimonio a qué lugar tú tienes que ir primero antes de poner una piedra en la esquina. Para que no haya contienda. Porque Dios es un Dios de orden. Y antes de hacer algo y poner una piedra en la esquina, ¿a dónde hay que ir? ¿Quién me puede contestar? ¿Usted sabe lo que es poner una piedra en la esquina? Yo se lo dije así a ver si usted podía entender. Poner una piedra en la esquina es ir y hacer algo fuera de la iglesia sin consultar con el hombre y la mujer que Dios puso en el altar. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Biblia dice que los primeros, dice en Apocalipsis, que los primeros que darán cuenta a Dios por la grey, ¿quiénes son? Los pastores. Quiero entrar en ese orden. Amén. Miren esto. La información se lo llevaron los de Gloria. Por la preocupación que tenían estos hermanos. Se notaron dentro de la iglesia que habían 4 grupos. Unos que estaban siguiendo a quién, a Pablo, a Apolo, a Cefá, y unos decían yo soy de Cristo. Entonces, ¿quién eran los que estaban correctos dentro de esos 4 grupos? Los que siguen a Cristo. Sí, los que siguen a Cristo. Porque si siguen a Cristo quiere decir que van bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde debe estar la mirada puesta de lo que se llama iglesia? En Cristo. ¿A usted sabe por qué tiene que estar puesta en Cristo? Porque yo soy humano, yo puedo fallar. Yo puedo venir aquí a dar una campaña, oiga hermano, y levantar paralíticos, se sanan enfermos, gente de cáncer son libres, y la gente dice, guau, como Dios usa ese hombre. Y entonces viene el ser humano con su humanidad y pone la mirada en mi persona. Oiga hermano, y sigo por ahí, la gente se van detrás. Qué equivocación, mi hermano. Por eso es que la iglesia necesita, oiga hermano, ser capacitada en estos tiempos, oiga hermano, para que no siga cometiendo más errores. ¿A quién estaban siguiendo esta gente? Los creyentes. Habían puesto la mirada en Pablo, un líder fuerte, un líder de Dios. Pero Pablo los quería corregir. ¿Tú sabes por qué Pablo los quería corregir? Porque Pablo sabía quién era Dios. Y Pablo sabía que Dios lo había llamado para una encomienda muy importante. Y cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios y Dios te llamó para eso, tú sabes lo que tienes que hacer. A ti nadie te lo tiene que decir, porque el Espíritu Santo te ilumina. Gloria, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pregunto ahora, ¿cuánto le está gustando esto? Amén. Esto hace falta en la iglesia, gracias hermano. Ese hermano está activo ahí atrás. Miren, eso me gusta. Miren hermano. Pero miren lo que le dice el apóstol a esa iglesia. Miren lo que le dice. Porque estos 4 hermanos que no tenían la culpa, porque déjenme decirles algo, estos hermanos no tenían la culpa, porque Apolo era un hombre de Dios, Pablo era un hombre de Dios, Cefá era un hombre de Dios,
Y Cristo, el Dios Todopoderoso. Pablo no tenía la culpa. Lo que pasa es que el hombre y la mujer en su humanidad somos débiles. A mí me pasó en el pasado. Hombres que Dios levantó haciendo milagros y prodigios. Cuando decían algo arrancaba yo para allá. Pero llegó un momento en que Dios me fue capacitando y yo respaldaba todo esto. Pero mi mirada no estaba puesta en ese hombre. Mi mirada estaba puesta arriba. Mira, pastora, cuando una iglesia tiene puesta la mirada en Dios, no hay nadie que te saque de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto es un estudio, pero yo no sé lo que pase ahorita. Mira, yo te aseguro a ti que a ti nadie te saca de tu base, de esa base en que Dios te fundamentó. A ti nadie te va a sacar, porque fue Dios el que te colocó ahí. Si yo no hubiese puesto mi mirada en Cristo, con todo el sistema, con todos los poderes que se manifestaron durante yo conocí al Señor, yo no estuviera hoy en Pensilvania. Pero Dios dijo, mi fundamento, yo te lo puse ahí. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso yo y mi familia, nuestro fundamento está en Cristo Jesús. Iglesia, tu fundamento está en Cristo Jesús. Iglesia, tu fundamento está en Cristo Jesús. No mire los hombres, mira a Cristo. Mantente firme en lo que tú has creído. Trabaja para la obra del Señor. No importa lo que esté pasando, no importa las mareas que se levanten. Trabaja para Dios. Olvídense de lo que le está pasando. Siga para adelante, batallando. Mira lo que le dice el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Eso le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, porque había puesto la mirada en los hombres. Oiga, hermano, cuando usted pone la mirada en los hombres, usted va a comenzar a hundirse. Gloria al Señor para siempre. Oiga, hermano, por eso hay hombres de Dios que me da pena en esta hora decirlo, que Dios los ha usado con poder y autoridad, pero hay un problema, los ha endoseado, hermano. Y Dios dice, voy a quitar tu mirada de ese hombre. Te voy a enseñar a ti que ese hombre es como tú. Anda, la vasalla. Te voy a enseñar a ti que ese hombre tiene debilidades como tú. Te voy a enseñar a ti que esa mujer tiene debilidades como tú. Yo quiero que tu mirada te pueste en mí. Que tú no sigas endoseando a la gente. Mira, cuando Dios establece una iglesia, miren esto, miren si Dios es bien ordenado. Yo creo que ese Dios de orden. Cuando Dios establece una iglesia, Dios no establece una iglesia con ovejas nada más. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que usted entra a la iglesia y usted no ve el pastor y usted se siente como vacío. ¿Sí o no? A mí me pasaba. Yo llegaba a la iglesia y no veía al pastor y le decía a los hermanos, oye, el pastor, ¿dónde está? Porque ya yo sentía como un vacío. Porque como que las ovejas necesitan un pastor. Por eso es que usted tiene que cuidar su pastor. Y más en este tiempo. No siga cambiando, deje el cambio, olvídese del cambio. Manténgase firme sirviendo a Dios. Que los que han de venir y entrar por esa puerta van a entrar. Y los que han de entrar por aquella puerta van a entrar. Y los que han de entrar por esta puerta van a entrar. Gloria a Dios. Esa es mi fe. Amén, gloria a Dios. Déjame poner el celular aquí, pues no tengo reloj. Pero miren, hermano, Dios no hace división. Por eso Pablo los está corrigiendo, le está diciendo, oye, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuántos Cristos hay?
Vamos a entrar ya mismo en el tema de la unidad del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque ya mismo vamos a entrar en lo que se llama los ministerios, los dones del Espíritu. Pero ya vamos a adelantar un poco a eso. Porque quiero leer estos versículos, el 14, donde dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay un versículo que quiero que lo leamos ahora y vamos a pasar al capítulo 12, rapidito. Porque quiero terminar por lo menos a las 9, ya, terminar. Y yo quiero que usted observe algo. Ese es otro versículo que yo lo tengo como fundamento para que usted entienda algo muy importante. Ese versículo es el 7 de ese capítulo. Observe y léelo. Y usted me va a decir: pero ¿cómo es posible que si Dios llenó esta iglesia de tantos dones espirituales, que no le falta ningún don espiritual allá adentro, cómo es posible que esté sucediendo esta división en la iglesia de Corintios? Versículo 7. No, el capítulo primero, el capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios, versículo 7. Poderoso. Yo voy a leer desde el 5 para que usted lo pueda entender. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que esta iglesia tenía una buena preparación. ¿Qué pasó? Ciencia, tenía conocimiento. Fueron enriquecidos en todo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que tenían el fundamento de Cristo, estaban bien parados. De tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don, que hay una coma, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es eso? Eso no es que se contradice o se dice. Lo que pasa es que está lo que se llama el descuido espiritual de una iglesia. Por eso la iglesia necesita enseñanzas. La Biblia dice que Cristo predicaba y enseñaba. Porque cuando tú enseñas en la iglesia, recibe conocimiento. Porque, como digo ahorita, yo como evangelista, cualquier evangelista puede venir aquí y comenzar y tomar un versículo de la Biblia, y con ese versículo de la Biblia predica una hora. ¿Sí o no? Yo le digo. Y sigo por ahí para abajo y todo el mundo está danzando y hablando en lengua y la gente cae para atrás y ¡wow! ¡Qué bendición poderosa! Pero cuando usted le pregunta de qué se predicó, ay, yo no me acuerdo. Santo Dios, aleluya. La pregunta que te hago en esta noche: ¿esa gente recibieron conocimiento? No. Yo espero que cuando usted salga de aquí, usted haya entendido esto. Que en la iglesia no puede haber divisiones. Que en la iglesia no pueden haber 4 cabezas, ni 5 cabezas, ni 6 cabezas. Usted quiere estar bien dentro de la iglesia. En la iglesia hay una sola cabeza, se llama Cristo Jesús. Y hay unos pastores que toman el segundo lugar. Y hay un tercero que toma la iglesia. Ahí es donde voy. El tercer lugar ahora es que voy. Santo. Vamos para el capítulo 12, que vamos terminando ya. Sí. Esto ha sido una batalla terrible.
Yo puedo estar aquí un buen tiempo, pero no quiero abusar del tiempo. Quiero aprovechar el tiempo. Miren esto. Hay algo aquí, un versículo, en el primer versículo del capítulo 12 de 1 Corintios, estamos ahí. Lo tienen, ¿verdad? Ok. Mira lo que dice Pablo en el primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora usted me dirá, hermano, pero es que en el primer capítulo usted leyó ahorita que ellos habían recibido los dones del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay un grupo que se va para la izquierda. Y esos que se estaban viendo para la izquierda, Pablo los quería atajar. Porque los que se van para la izquierda, si no le dan el conocimiento, si no los atajan para darle la información correcta, dañan a los que están a la derecha. Santo Dios, aleluya. Sí, por eso es que la Biblia dice que en el último día se sabrán el que servía a Dios y el que no servía, entre el justo y el injusto, que en el último día las ovejas estarán a la mano derecha y que los cabritos estarán a la izquierda. ¿Cuántos son ovejas aquí? Levante la mano con confianza. Claro, usted es oveja del Señor. No deje nunca que el enemigo le meta en su cabeza que usted no es oveja de Dios. Usted es una oveja de Dios. Pero esto es una información que se la estoy dando bíblicamente para que usted pueda entender. Miren, no quiero que ignoréis, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es lo que le da la información el apóstol Pablo. Ignorar, miren lo que es la palabra ignorar. Voy a hacer algo aquí. ¿Cómo le llaman a esto, Jessica? Una actuación, dramatizando. Cuando ignorar significa que yo voy entrando por la iglesia y digo, mira quién está ahí, el hermanito tal, no hay por acá. Lo voy a ignorar. Es como si no existiera. El apóstol le estaba diciendo, mira, no ignoréis los dones del Espíritu, no los ignoréis. Oiga, hermano, porque cuando la persona se descuida de Dios, empieza a ignorar lo que es de Dios. ¿A usted nunca le ha dado un bajón espiritual de eso que le da uno? ¿Seguro que sí? Sí, somos humanos, claro que sí. Pero tú sabes por qué Dios permite tu bajón espiritual. Para que tú entiendas que tú vas a depender de Él. Ahora, esa gente que da un bajón espiritual dentro de la iglesia, entonces tenemos que tener el conocimiento. ¿Tú sabes qué? Que a eso que tú ves con ese bajón espiritual, ¿qué tú vas a hacer? Tú como creyente en Dios, tú como que tienes a Cristo de verdad, que dice que lo tiene, ¿qué tú vas a hacer como iglesia? Tú vas a ir donde el hermanito y le vas a decir, hermanito, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Te veo triste. Lo llamas aparte y se lo dice. Dime, hermano. Pero fíjate, en esta noche, desde hoy, esta información es para eso. Miren, lo que pasa es que yo estoy dando esta información en esta noche para que la gente se capacite dentro de la iglesia. Porque hay veces que hay gente que no tienen la capacidad total para darle una información. No tienen la capacidad para educar a otras personas. Y la iglesia tiene que también tener esa información. No todos tenemos la capacidad para dar información correcta. Santo Dios, aleluya. Te voy a decir algo. Y esto sí yo lo estudié en el instituto. Si yo voy a dar una información, un consejo a alguien, tengo que tener cuidado el consejo que realmente le voy a dar. Que no lastime. Segundo. Porque posiblemente hay un segundo. Y el segundo que está ahí
preparación correcta dentro de la iglesia. Amén. Y si tú no tienes la preparación, ¿a dónde debes ir? Yo quiero que me contestes con tu espíritu. ¿A dónde debemos ir, pastor? Esa es la primera. Pero realmente dentro de la iglesia, ¿a dónde debemos ir? Jessica. El pastor. Debemos ir al pastor. Y esto es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que el pastor es el ángel de la iglesia. ¿Y qué hace un ángel? Protege, cuida la iglesia. Por eso la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, simbólicamente, la Biblia toma al pastor como el ángel de la congregación. Si tú tienes un caso y yo no te lo puedo resolver y tú no lo puedes resolver, tienes que ir al pastor. El pastor tiene que enterarse de tu caso. Es el orden de la iglesia. Santo Dios, aleluya. Y él sabrá si lo puede resolver o no lo puede resolver, en la forma que lo va a resolver, porque somos humanos. Yo he tenido casos durante el evangelio, en más de 40 años yo he tenido casos, y mi pastor tenía que llamarme a la oficina, y yo tenía que aceptárselo porque él era el pastor de la iglesia, y él se tenía que enterar porque cuando sucedía algo dentro de mi familia, oiga hermano, el primero que aparecía en mi casa era el pastor de la iglesia. Aleluya. En serio. Por eso es que yo amé mucho a mi pastor. Porque si él veía que yo me veía débil, aparecía por allí. Me decía, ¿qué te pasa, negrito? Ahí es donde tú debes ir. Porque recoger informaciones es peligroso. Y entonces, tú sabes lo que yo hice, que yo me di de cuenta que el pastor tenía tanto amor por las almas que cada vez que yo tenía una situación, yo me metía a la oficina con el pastor de la iglesia y le decía lo que me estaba pasando. ¿Y usted sabe a quién Dios le revelaba mis situaciones? Al pastor de la iglesia. ¿Ah? El pastor de la iglesia venía a mi casa y me decía, oye, Dios me está mostrando esto. Y era verdad. Yo me quedaba callado, pero Dios, así me decía, hermana, Dios me está mostrando esto, y yo le bajaba la cabeza, como quien dice, me descubrieron. Dios, aleluya. Miren, hermano, es interesante que entendamos algo. Usted quiere tener un buen servicio para Dios, hay que entrar en el orden desde que se comienza hasta que se termine. Entonces, aquí estamos hablando de los dones espirituales. Voy a leer rápidamente algo aquí. Y vámonos directamente al versículo 6 de ese capítulo 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, que ahí es donde yo quería llegar a lo que se llama la unidad del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a llegar a la unidad del Espíritu? Pablo lo explica muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es que el mismo. O sea que tú puedes tener un don, el otro hermano puede tener otro don, el pastor puede tener otro don, el evangelista Luis Quiñones puede tener otro don. Todos podemos tener dones, pero el Espíritu, dice la Biblia, que es el mismo. Y si es el mismo, yo no voy a tener problema. Ajá. ¿Se economiza? Se comunica. Es correcto. Pero para comunicarse el Espíritu con el Espíritu, hay que estar en el Espíritu. Ay, ay, ay. Allá mismo vamos a ver por qué razón hay que estar en el Espíritu, ¿sabes? Ya mismo lo vamos a ver.
diversidad de dones. ¿Y qué son dones? Miren, ¿qué son dones, hermano? Dones, ¿qué son dones? Dones son regalos que Dios nos da a nosotros. Regalos que Dios nos da a nosotros. Y ya mismo voy a entrar en algo que no sé si te va a sorprender o no. Que para que estos dones funcionen en la iglesia tiene que haber algo. Hermano, el hermano que está por allí, ¿cómo se llama mi hermano que está ahí? Hipólito. Si me hace el favor, búscate Hechos, capítulo 2, versículo 38, si no me equivoco. Porque vamos a entrar en los dones espirituales que tiene que tener la iglesia. Por obligación los tiene que tener. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí habla de los dones del Espíritu, pero para que esos dones realmente se manifiesten dentro de los miembros de la iglesia, tiene que haber algo, y está en ese capítulo 2 y versículo 38. Lo puede buscar si lo puede hacer ahí. Dios los bendiga a todos. Amén. Poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Qué dice? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para que haya dones en la iglesia, tiene que primero recibir el don del Espíritu Santo, porque el que reparte dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. El pastor no le va a repartir dones aquí a nadie, porque si nadie reparte dones, que me espere ahí ahorita. El que reparte dones en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres dones de Dios, tienes que buscar el Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. ¿Y por qué razón? Para que entonces los dones funcionen correctamente dentro de la iglesia tiene que depender del don del Espíritu Santo. Porque entonces, cuando la iglesia dependa del don del Espíritu Santo, entonces la iglesia tendrá una buena comunicación espiritual. Yo no sé cuánto me están entendiendo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Amén. Porque es que el Espíritu Santo, cuando la gente está en el Espíritu, tú los ves ahí, buscándose uno al otro. Buscándose uno al otro. Porque es que sienten amor por las almas. Amén. Vamos para allá. Estamos terminando. Quiero que se lleven estas cosas. Gloria a Dios. Que le bendiga a los que te estén conectando. Miren esto. Que sea de bendición. El versículo 5, vamos a ir brincando. Voy a tomar los versículos más importantes para esto que quiero hablar. Versículo 5, ahí mismo del 12, miren lo que dice. Y hay diversidades de ministerios. Oiga esto. Porque hay diversidades de ministerios. Cuando hablamos de diversidades de ministerios, es variedades de ministerios dentro de la iglesia. Ahora, hay algo que se predica mucho en las iglesias y en lugares donde vamos, y también es bíblico, que dice que en el principio lo primero que Dios levantó fueron ¿a quién? A los apóstoles del Señor. Vamos a ir a buscar Efesios
capítulo 4, 11 para hacerlo bíblicamente. Nancy, espérate. No me ayudes aquí. Santo Dios. Creo que sí. Efesios. ¿Qué dice el pastor? Venga, pastor. Miren eso, observen bien. Dios bendiga, la palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga esto, que me dio el pastor. ¿Para qué son los ministerios en la iglesia? ¿De quién? Del cuerpo. Oiga bien, los ministerios que Dios levantó y que se leyeron ahora es para edificación del cuerpo. Y cuando habla del cuerpo, habla de la iglesia. Que los ministerios que se levantan en la iglesia, sean de maestro, sean de evangelista, sean de lo que sea, son para edificación del cuerpo que es la iglesia. Pero si yo como evangelista digo, ese es el problema del pastor allá, yo tengo un ministerio bien poderoso. No, ese espíritu no me gusta. Tiene que buscar más a Dios. Tiene que someterte al Espíritu Santo. Gracias, pastor. Estamos ahí, en lo del estudio. Va a suceder lo mismo que sucedió cuando Pablo está corrigiendo a la iglesia. Que hay unos cuantos que se van a ir detrás del evangelista. Que hay unos cuantos que se van a ir detrás del maestro, que hay unos cuantos que se van a ir detrás del misionero. La iglesia no funciona así. La iglesia funciona en el orden cronológico de Dios. Usted quiere ver una iglesia poderosa, entre en el orden cronológico de Dios, y cuando le venga ese espíritu de actividad, váyase en oración y ayuno y dígale: Dios, quítame esto. Aleluya. Esos espíritus son los que destruyen las congregaciones, ¿sabes? Cuando yo me creo que estoy subido en una nube el único que se subió fue Cristo. Que yo me creo que puedo andar por las aguas. Oh, mi alma alaba a Dios. El único que andó, Samaya, el único que andó sobre las aguas fue Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo Dios. Aleluya. Por eso este camino, hermano, hay que andar humillado a Dios. Porque esta carne, dice Pablo, porque en la carne no mora el bien, sino el mal. Continuamente esa carne tú tienes una lucha. De momento tú te lo más bien. Hiciste una oración de una hora y media. Ayunar y de momento tú sientes unos ataques. Y tú dices: ¿pero qué está pasando si ahorita estaba bien? Pero es que tú no sabes que tú tienes un enemigo que te está persiguiendo. Gloria al Señor para siempre. Y que te quiere sacar del control y de la línea de Dios. Cuidado con Lucifer. Señor lo reprenda. Él utiliza las mismas técnicas que utilizó en el huerto del Edén. Él utiliza las mismas técnicas que utilizó en el cielo, cuando se creyó más grande que Dios y quería ser el principal de todas las cosas, y hizo una división en el cielo, porque la primera división fue arriba. Oh, gloria al Señor para siempre. Imagínese dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Tú sabes quién tiene que tener el control de la iglesia? Nosotros mismos.
No darle oportunidad a ese enemigo, porque como él se rebeló contra Dios y se llevó la tercera parte, yo creo que fue de los ángeles, o una parte de los ángeles, él sabe que si hace una división, eso le va a funcionar. Pero cuando él ve una iglesia poderosa, que se mantiene en el espíritu, que se mantiene unida como Dios manda, esa iglesia, Satanás puede entrar por ahí y tiene que revirar otra vez. Aleluya. Pero esa es decisión de nosotros. Vive Dios. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Pablo pone un ejemplo. Santo Dios, aleluya. Y mire lo que dice, versículo 6, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia, conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidades de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno solo, escuche bien, uno solo, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Saben que el que reparte en la iglesia se llama el Espíritu Santo? Por eso es que hay que estar buscando a Dios, hermano. Y si lo reparte Él, como Él conoce el corazón del hombre, Él lo sabe hacer. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros el cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos los miembros del cuerpo, refiriéndose Pablo a la iglesia, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que la iglesia, el cuerpo, que Pablo lo hace referencia al cuerpo del ser humano, el cuerpo del ser humano tiene diferentes miembros. Y usted puede notar que la mano hace una función diferente a lo que hacen los pies. ¿Usted me entiende? La mano no hace la función que hace el ojo. Y Pablo está hablando en ese capítulo especialmente de eso. El oído no hace la función de las piernas, porque las piernas se utilizan para caminar, pero el oído se utiliza para oír. Y entonces Pablo compara el cuerpo que es la iglesia de Cristo con un cuerpo humano, donde el ser humano tiene diferentes miembros, pero todos los miembros del cuerpo no funcionan igual. Santo Dios, aleluya. Entonces, que puede ser que en la iglesia, hablando simbólicamente, tú puedes ser los pies. Y si Dios te dijo, tú vas a ser los pies en la iglesia, ya entonces si tú vas a ser los pies, no quieres ser las manos, porque entonces no vas a funcionar bien dentro de la iglesia. ¿Lo sabía? Es cierto. Cuando yo trato de usurpar lugares, usurpar puestos que Dios no me los ha puesto, yo no funciono. Dios me deja sin función y después Él me lo recuerda. Acuérdate que tú eres los pies de la iglesia. Si Dios te ha dicho a ti, tú vas a hacer las manos, tú no trates de hacer la función del ojo. Poderoso. Tienes que hacer la función de las manos, porque la función de las manos
funcionar. ¿Tú sabes lo que sucede? Se distorsiona. Mira, oye, se distorsiona el cuerpo de Cristo. Se distorsiona totalmente. Ya ese miembro no va a funcionar correctamente dentro del cuerpo. Dígame, hermano. Pues como estamos hablando de los dones que dio Dios. No, esto es lo de pastores, profetas y bautistas, que son ministerios. Ministerios. Pues si Dios nos dio el pastor que le dio el pastorado, nadie puede ponerse a ser pastor en la iglesia porque tal es el pastor. Nadie puede ser un evangelista en la iglesia porque ella es un evangelista. O sea que yo no puedo hacer el trabajo de ellos porque no me va a ir bien. No hasta que Dios haya hecho algo que es para mí. Yo puse un tema aquí, la unidad en el espíritu. Cuando mi ministerio, cuando el ministerio del otro hermano, cuando el ministerio de la otra hermana vienen de parte de Dios y están en el espíritu, hacen un contacto tan poderoso, hermano. Oiga, hermana, que todo lo que hacen en el espíritu le funciona porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo, que fue el que le dio ese ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Miren, le voy a contar algo rápido. Yo soy músico de guitarra. Dios me habló años antes de yo tomar esa guitarra. Dios me dijo, tú vas a aprender a tocar guitarra. No fui a ningún lado. Dios me dio todo. Pero ¿saben qué? Cuando yo veía en un lugar, veía a alguien, Dios me había dado ya algo a mí. Me había dado hasta los ritmos. Me había dado hasta la forma de tocar la guitarra. Y un día voy a un lugar y veo a alguien con una guitarra y tocaba diferente. Y yo decía, wow, yo quiero tocar como esa persona. Y me fui a mi casa y empecé a practicar y se me trabaron los dedos. Porque cuando Dios pone algo en ti, lo vas a utilizar de la manera que Dios dice. Y yo digo, pero ¿por qué no me sale? ¿De qué me va a salir? Si estás buscando copia, Dios no quiere copia. Dios quiere que seamos originales, con ministerios originales. Dios un día me estaba hablando de las copias. Me decía, originalidad quiero y no imitación. Usted sabe que usted compra un perfume caro, que es original, y le sale carísimo. ¿Y el frasco cómo es? Pequeño. Y va y busca una imitación y no funciona igual. Y yo quería copiarme. Yo digo, wow, como toca ese hombre. Pero ¿saben qué? No es como toca, es si dentro de su toque hay bendición de Dios. Porque hay gente que tocan en 2 tonos, en 3 tonos, y la gloria de Dios se deja sentir en la iglesia. Y hay gente que toman un instrumento, una guitarra, y se doblan dos. Oiga, hermano, pero no hay nada de Dios ahí. Lo importante es que tú seas original. Cuando tú eres original, lo que sale por tu boca sale de parte de Dios. Cuando tú eres original, oiga, hermano, lo que sale de ti es bendición de parte de Dios y beneficio para una congregación. Y yo quería imitar. Se me trabaron los dedos, mi hermano. Yo después le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname, porque ahora entiendo que tú quieres que seamos humildes, que tú quieres que seamos sencillos. Oye, hermano, porque a veces queremos que multitudes nos sigan, que multitudes nos respalden, que multitudes estén con nosotros. Y Dios viene y te
que vive. Desde esa vez se me olvidaron las invitaciones. Y me acuerdo que una pastora en una ocasión me dijo, me vio por primera vez tocando la guitarra, se me acercó, yo estaba jovencito, son años. So yo conmigo a Rueda por un tubo y 7 llaves, hermano. Pero miren, hermano, estaba tocando la guitarra, la pastora se me acerca y me dice, me gusta como tú tocas la guitarra. Y yo dije, ¿pero cómo? Si yo estoy empezando. Ah, porque tenía visión de Dios, estaba viendo original de Dios, porque cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, Dios te muestra. Hermano, yo pasé una experiencia terrible. Quiero que busquemos ese mismo capítulo, manténgase ahí. Miren lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso hacerlo. Miren, hermano, el que coloca los miembros en el cuerpo, que es la iglesia, es Dios. Que donde Dios te colocó, ahí es donde tú vas a funcionar. No cruces el charco, no cruces el puente. Ay, Dios mío, hay gente que cruza el puente, cruzan el puente sin dirección de Dios, y a veces quieren usurpar otros lugares que no nos pertenecen. Y ahí es donde viene la mano de Dios. Tú vas a funcionar correctamente en el orden de Dios. Pablo estaba resolviendo un problema aquí dentro, una división, oiga, hermano, tan terrible que estaba distorsionando lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y cuando tú y yo distorsionamos lo que se llama el cuerpo de Cristo, entramos en juicio con Dios. ¿Tú sabes cómo es que nosotros distorsionamos el cuerpo de Cristo? Cuando yo me acerco a un hermano de la iglesia y le digo, oye, no le hagas caso al pastor. Ay, no le hagas caso al evangelista. Ay, olvídate de eso. Eso se llama división. Cruzamos raya y Dios nos está mirando y Dios nos está observando, como diciéndonos, está bien, sigue, dale, te espero más abajo, porque más abajo tú vas a entender quién fue el que te llamó a ti, porque más abajo tú vas a ver que tú eres humano, y cuando des un resbalón y caiga al piso, entonces te acordarás que oíste palabra de Jehová y no hiciste caso. ¿Usted sabe de dónde yo aprendí esto? De la escuelita. ¿Qué escuelita? En la misma iglesia lo aprendí. Que por encima de otro hermano tú no puedes pasar. Alaba lo que vive. Poderoso Dios de gloria, Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice aquí. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque es que yo soy ojo, yo veo, pero tú no ves, tú eres mano. Pero la mano tampoco le puede decir al ojo, yo tampoco te necesito a ti. Porque entonces entramos en lo que se llama una división. O sea, lo que el apóstol Pablo está tratando es de organizar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que se había distorsionado para ese tiempo. Y Pablo, oiga, hermano, que fue el que evangelizó a los corintios y que tuvo 1 año y 6 meses entre ellos educándolos y enseñándolos para que fueran hombres y mujeres de Dios. Pero ¿qué sucede? Que entraron gentes allá adentro que no tenían la capacidad ni la madurez espiritual. Porque, hermano, en este camino hay que madurar. Poderoso Dios. Aquí se madura.
Gloria. Capítulo 3 de ese mismo libro. Le voy a decir algo, por qué razón mencioné esta palabra. ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de las iglesias? Que a veces hay divisiones que no le deben haber. No la deben haber. Pero hay divisiones por falta de conocimiento. Mire lo que Pablo le dice a esa iglesia. De manera, el primer versículo del capítulo 3 de ese libro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Le está diciendo el apóstol Pablo, mira, yo no le pude hablar a ustedes como gente espirituales. Posiblemente llevaban 40 años entre la iglesia, llevaban 10, 20, 30. Pero él dice, yo a ustedes, cuando le envía la carta, yo no le pude hablar como gentes espirituales. Porque Pablo se dio de cuenta que se habían desviado. Pablo se dio de cuenta que habían cogido un camino erróneo dentro de la congregación y que estaban desviando la congregación y que estaban haciendo sus propios líderes a escondidas, gloria al Señor, y que habían puesto su mirada en los líderes y no en el que los llamó, que fue Dios. Gloria a Dios, aleluya. Miren lo que dice. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Tú sabes lo que Pablo le está diciendo? Ustedes son unos carnudos. Poderoso Dios. Esa palabra es correcta, se puede decir. No como a espirituales, sino como a carnales. Le está diciendo, ustedes están en el hombre natural. Ustedes están en el hombre viejo. Porque si estuvieran en el nuevo, no hacían divisiones dentro de la iglesia. Porque el Espíritu Santo no hace divisiones en la iglesia. El que hace divisiones dentro de la iglesia, oiga, es el hombre natural con sus pensamientos naturales y no espirituales en Dios. Eso es así, hermano. Te alabamos, Dios. Él me dice si sigo. Sigue, está bueno. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer fuerte dentro de la congregación? Tú sabes lo que yo tuve que hacer, sentarme en varias ocasiones. Hay veces que hay que sentarse. Yo a veces entraba en debilidades espirituales y yo me sentaba. Mi pastor me decía, ¿te puedes predicar tal día? Y yo decía, no. Porque cuando tú tienes algo dentro de ti que te está molestando, yo tengo que reconocer que me está molestando. Yo tengo que reconocer que le voy a hacer daño a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, y se vuelve una cadena dentro de la iglesia. Amados hermanos, y cuando venimos a ver, está todo el mundo dividido dentro de la iglesia. Por eso la Biblia dice, porque a paz nos llamó Dios. Por eso, hermano, si usted tiene un ministerio, manténgase en su ministerio. Y le voy a dar un consejo. Todo lo que usted vaya a hacer, consúltelo con el pastor. Porque si su pastor es un hombre de testimonio, dice, creo que en Hebreos 13, si no me equivoco, está ahí, está por ahí. Si su pastor es un hombre de testimonio, te puede seguir con él. Déjame decirme. Va a estar claro. El 7. Venga, pastor. Venga, pastor. Venga. Poderoso. Acordaos de vuestros pastores. Eso, ¿verdad? Sí. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ese versículo que leyó el pastor, hay una parte en ese versículo que dice que usted va a observar su conducta y que usted lo imite. ¿Qué dijo Pablo? Ser imitadores de mí, dijo Pablo, de mí, como yo de quién, de Cristo. Dime, hermano. ¿Qué versículo fue ese en hebreo? 13:7, ¿verdad? 13:7. Miren, esto es bueno, esto es educativo, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué hay muchas iglesias que están en desorden? Yo lamentablemente lo voy a decir, estamos ahí en cámara. Hay muchas iglesias en divisiones, hay iglesias en desorden, porque no le piden dirección a Dios antes de poner a alguien. Porque ahorita hablamos claramente que el que coloca los dones, los ministerios en el cuerpo que es la iglesia es el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que someternos y pedirle dirección a Dios. Y yo estoy seguro, pero bien seguro, que si lo hacemos así, Dios se va a glorificar. ¿Quieres decirme algo, hermano? Yo tenía una pregunta, como estamos hablando de los dones, Ah. el Espíritu Santo es que los comparte y son regalos de parte de Dios. Se ve aquí que los cinco ministerios, y uno de ellos son apóstoles. ¿Y qué significa el apóstol? ¿Qué era el trabajo del apóstol? Y que hoy en día se llaman apóstoles. Mira, los apóstoles eran los que Jesús escogió, los enseñó, los educó. El apóstol Pablo dice claramente en las Escrituras: el ministerio apostólico desapareció ya. La iglesia apostólica comenzó con los apóstoles. Y Pablo dice: yo, el último de los apóstoles, como abortivo. Después de ahí, dice maestro, profeta, evangelista. Pero el apóstol Pablo enseña, dice que en la iglesia hay diversidades de ministerios, que dentro de la iglesia se van a estar levantando diversidades de ministerios que nos va a levantar Dios. Santo Dios, aleluya. Mire, usted sabe que hay gente que no cree en los profetas en este tiempo. Dicen que el ministerio de profeta desapareció, que ahora está el don de profecía. Yo no entro en eso. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú eres un profeta de Dios, la iglesia lo va a saber. Yo no tengo que decir entre las redes sociales el profeta Ángel Torres. No es que la iglesia se va a dar de cuenta si tú eres un verdadero profeta de Dios dentro de la iglesia. Dios, aleluya. Porque nosotros, Dios no nos llamó a ponernos títulos. Ese título te lo va a colocar Dios a ti. Pero en la iglesia, el pastor de la iglesia, los líderes se van a dar cuenta: ese hermano es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que dice se cumple. Ahí te van a identificar y van a decir: eso es un profeta de Dios. ¿Me entendiste? Entonces hoy en día ustedes saben que tenemos muchos profetas, pero no vamos a entrar ahí en ese caso. Pero miren lo que dice el apóstol para terminar. Miren, le dice en el capítulo 3: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
escuche bien, andáis como hombres naturalmente. Habían perdido la naturaleza divina de Dios. Si habían descuidado de Dios, ya no la tenían. Y Pablo les dijo, espérate, ya no les puedo hablar con sabiduría de Dios. Tengo que hablarles con más cuidado. Le tengo que empezar a dar leche otra vez, porque antes se comían la vianda, pero ahora no se la pueden comer. Le tengo que volver a empezar a dar leche con mucho cuidado para que no se ahoguen y se vayan de la iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿No se da cuenta que cuando uno está débil espiritualmente y deja de orar? Porque usted se cree porque yo estoy aquí trepado. Yo soy el más santo. No sé, 40 y pico de años que yo llevo en el evangelio. Yo he tenido debilidades espirituales por situaciones que he dejado de orar correctamente. Cuando hablo dejado de orar, no es que he dejado de orar totalmente. Es que he dejado de orar lo que tengo que orar, lo que Dios me dijo que yo tenía que orar. ¿Por qué? Porque si antes yo oraba 2 horas y oraba 1 hora antes de irme a mi trabajo y ahora estoy orando 2 minutos y arranco. Oiga, hermano, eso quiere decir, oiga, hermano, que algo está pasando, algo está bajando. Gloria al nombre del Señor. Y cuando eso empieza a suceder en la vida de nosotros, hay que tener mucho cuidado porque el hombre natural se sube y ya el Espíritu Santo no lo está dirigiendo. Gloria. Escucha. Yo estaba espiritualmente. Usted estaba espiritualmente débil. Yo me daba cuenta que los pensamientos míos cambiaban. Porque ya no estaba hablando lo que tenía que hablar. Me sentaba en el asiento y el que estaba actuando encima del asiento ya no era el hombre espiritual, era el hombre carnal, que dice el apóstol. Y ahí es donde empiezan a levantarse lo que se llama las divisiones. Porque como ya el Espíritu Santo no me está dirigiendo, vengo y le digo al otro hermano, olvídate del pastor, olvídate de ese líder cree que es más espiritual que nadie, olvídate de eso. Eso pasa. Por eso es que tenemos que educarnos dentro de la iglesia, mi hermano, porque somos humanos. Y cuando veamos un hermano débil, acérquese, pregúntale qué le pasa, en qué te puedo ayudar, porque hay debilidades espirituales en este camino. Pero estas debilidades te van a enseñar a ti, te van a capacitar a ti, para que tú puedas seguir en este camino, para que tú aprendas a luchar, para que tú aprendas a cuidarte cada día en este camino, ¿sabes, hermano? Tú tienes que ser un maestro en este camino. En este camino tú tienes que ser un maestro. Pero ¿saben qué, hermano? Esto se acabó. Yo no voy a hacer. Aquí hay mucha tela que cortar. Así que si el otro año aparezco por ahí, si me quieren dar la otra mitad de la tela, la cojo. Pero ¿saben qué? Manténgase firme. Manténgase en unidad. Porque el tema es la unidad del Espíritu. Y cuando estamos unidos en el Espíritu, hermano, todas las cosas van a salir bien. Usted ve que usted entra al culto con gozo y sale con gozo. Usted, el hermano que no me lo podía saludar, va y lo abraza y lo saluda. ¿Por qué? Porque hay una unidad en el Espíritu. Amén. Así que Dios le bendiga esta noche. Vamos a poner de pies. Vamos a orar a Dios. Y terminamos. Dios y Padre Celestial, gracias, Dios, por la oportunidad que tú me has concedido de poder